La psicología como ciencia. La psicología como ciencia estudia los procesos mentales. La palabra psicología proviene del griego psico, que significa alma, y logía, que significa estudio. Todo esto se basa en tres dimensiones, los cuales son la cognitiva, la afectiva y la conductual. El análisis de la definición se basa en lo que es la ciencia, la conducta y los procesos mentales. En la ciencia, aquí es lo que analizamos, razonamos y utilizamos un método experimental en el cual podemos hacer que las cosas funcionen, basados técnicamente, estructuradamente y analizada correctamente. La conducta son medidas observadas basados en una situación social. Por ejemplo, podríamos hablar de los sentimientos. En el ámbito social, la persona en cómo se desestresa, en la manera en cómo puede hablar y en la manera en cómo puede fluir sus conocimientos basados en un hecho en el cual estén hablando o en el hecho en el cual estén llevando un tema. Los procesos mentales son difícilmente observables, ya que el individuo en esta situación analiza, proyecta, piensa en la manera en la cual está llevando una situación del momento, para esa manera reaccionar positivamente o negativamente. En esa situación el individuo actúa de manera interna para dar una respuesta de la manera en que esté llevando su situación, en la cual pueda procesar bien o para mal. Como también podemos hablar de los métodos que se utiliza aquí, ya que debemos tener una observación sumamente cuidadosa para de esa manera poder procesar y de esa manera tener una respuesta clara. Si en caso erramos en la manera en cómo podemos observar dicha situación en la cual estemos atravesando, podemos causar un daño emocional a nuestro cuerpo, ya que si utilizamos el método prácticamente correctamente y de manera cuidadosa, hacemos que nuestras emociones puedan surgir de manera positiva. Gracias a la recolección de datos podemos llegar a teorías, que de esa manera puedan surgir ideas que puedan ser procesadas para bien o para mal, desarrollando una hipótesis para así validar nuestras ideas correctamente. Las funciones que utiliza el psicólogo son la evaluación, el diagnóstico y la intervención. En la evaluación, el psicólogo utiliza lo que es esa técnica basado en la entrevista, en la primera entrevista, en lo cual observa, analiza, procesa y ve si el individuo haya podido responder a todas las dudas que haya tenido el psicólogo. De esa manera también lo pasa a lo que es el diagnóstico. El psicólogo en el diagnóstico, gracias a la evaluación de la primera entrevista que haya tenido, observa las causas en el cual el paciente pueda estar pasando, esas situaciones en las cuales esté atravesando, para que de esa manera pueda pasar a la intervención, a las acciones, en la cual, basados en el problema que tenga, pueda obtener unos resultados positivos en la manera en cómo sana emocionalmente al paciente. Profesora, compañeros y compañeras, hoy yo les voy a enseñar lo más importante del tema que estamos exponiendo yo y mi compañero. Voy a meter a un personaje muy querido en la psicología, nuestro famoso y amigo Descartes. Pero ¿qué es lo que nos dice nuestro amigo Descartes? Entre mayor daño, mayor intensidad de dolor. Mientras menor daño, menor intensidad de dolor. Mientras no haya daño, no hay dolor. Pero en los estudios de 2020, bueno, es lo que nos dice qué es el dolor o por qué se siente el dolor. Dice que es el daño de un músculo o digamos tendón o articulación. Pero no solo es eso, que se está equivocando nuestro amigo Descartes. Y ahí viene nuestro tema más bonito, lo más importante, que demuestra que no solo es eso es el dolor, sino en ahí es el modelo psicosocial y espiritual. Son cuatro cosas muy fundamentales, son 4 pilares. ¿Qué es? ¿Qué son esos pilares? ¿Cómo se llaman? Se llama biológico, psicológico, social y espiritual. Ahorita yo les voy a decir qué es el biológico, psicológico, social y espiritual, su concepto.
Bueno, el biológico. El biológico es cuando una persona siente dolor, lo que dijo en el año 2020. Es cuando una persona siente dolor en el músculo, en los tendones, en las articulaciones, que se puede decir, o factores físicos. Es cuando, digamos, a ver, mira, esto me duele, o me he chancado esa parte, o por, digamos, hemos trabajado duro, a veces que decimos más working, me duele tal, me duele todo el cuerpo, no puedo levantarme. Es lo que es el biológico, o digamos, bueno, es eso. El psicológico. El psicológico es cuando una persona le duele, pero no es por músculos, tampoco por ejercicio, o digamos por un daño al músculo, sino es, digamos, que puede causar por el estrés, la ansiedad, la depresión, el catastrofismo. Pero ¿y eso cómo afecta o cómo sentimos dolor? Cuando a veces, mira, cuando a veces nos centramos o pensamos demasiado, nos estresamos, este problema no tiene solución. ¿Qué hacemos? Nos desesperamos, pero en el fondo, en acasito, sentimos un gran dolor, una presión en el pecho. Eso es el dolor también que causa. ¿Qué es el social? Lo social es el S. Bueno, los factores son el trabajo, la vida familiar, la educación y la vida socioeconómica. Pero ¿cómo es esto? Digamos, todos los días tenemos que esforzarnos. Mira, como ahorita tenemos que estar estudiando para ser unos buenos psicólogos. Bien, ahora les voy a hablar sobre los métodos de investigación en la psicología. Los métodos de la investigación en la psicología tienen ciertas características, como por ejemplo diseño, el enfoque, el alcance o tipo y el corte. En el diseño tenemos el diseño experimental y el diseño no experimental. En el diseño experimental, como su nombre lo dice y podemos comprender, es que nosotros podemos tener la oportunidad de manipular las variables, poder experimentar con las variables. Y en el diseño no experimental, pues no se pueden manipular las variables, perdón. En el enfoque tenemos enfoque cuantitativo y enfoque cualitativo. En el enfoque cuantitativo se basa más en lo estadístico, en contar datos que nosotros recopilamos. En el enfoque cualitativo se basa más en las cualidades del hombre, en lo que nosotros podemos observar. Después, en el alcance o tipo tenemos el exploratorio, que se trata de observar y entrevista, o sea, observas y entrevistas, es exploratorio. En el descriptivo tenemos las características y las propiedades de las variables. En el correlacional, como su nombre lo dice, se le relaciona dos o más variables. En el explicativo tenemos que determina la causa o efecto que tienen las variables. Puede ser qué causa una variable en otra, o qué efecto tiene una variable en otra, o cuál es la influencia de una variable con otra, y así. En el psicométrico, como su nombre lo dice, se trata en propiedades psicométricas. Pueden ser adaptadas o creadas. Las adaptadas son pues las que ya existen y nosotros las usamos, las adaptamos para poder hacer una investigación. Y en las creadas pues nosotros creamos una nueva prueba psicométrica para poder adaptar o para poder hacer una prueba psicométrica. El exploratorio, cabe recalcar que es de enfoque cualitativo. Y las demás, pues descriptivo, correlacional, explicativo y psicométrico, son de enfoque cuantitativo porque se basan más en lo estadístico. Luego, en corte tenemos corte transversal y corte longitudinal. En el corte transversal es cuando solamente hacemos una sola prueba a lo largo de la investigación, no hacemos más. Y en el longitudinal es cuando hacemos un seguimiento, ya sea durante pruebas, talleres, charlas, etcétera, ¿no? A continuación, el sistema de la clasificación de los diseños de la investigación empírica en la psicología. Para eso tenemos a 4 los más importantes. La psicología, uno es la metodológica. En esto incluye el trabajo de nuevas metodologías. 2, tenemos a la empírica, que para dar respuesta se basa en 3 estrategias: la estrategia asociativa, la estrategia manipulativa y la estrategia descriptiva. El 4 es la investigación teórica, que es la recopilación de nuevos avances producidos.
La instrumental analiza las propiedades psicosométricas como el test. Los principios básicos de una investigación son: su finalidad es la recopilación de datos. Toda información responde a un objetivo. Las variables son esenciales para la credibilidad y para mejorar el entendimiento hay que usar datos estadísticos.